cardióloga. Y bueno, uno de mis lugares de trabajo es la unidad coronaria, soy staff de la unidad coronaria del Hospital Rivadavia. Bueno, me pidieron que habláramos sobre insuficiencia cardíaca aguda, o sea que todo lo que es crónico, todos los tratamientos crónicos desde el punto de vista farmacológico no van a quedar para otra clase, igual que el shock y todo lo que es asistencia circulatoria que se va a ver en otra clase en el contexto del shock. Ahí está, porque tengo fobia escénica, entonces la luz me le queda. ¿Vos me pasás? Sí, no. ¿Vos me pasás ahí? Bueno. Bueno, yo les voy contando y si ustedes tienen alguna pregunta, lo podemos hacer un poco más coloquial y no tan de clase. Bueno, vamos. Lo primero vamos a definir esta entidad. Es un síndrome porque es un conjunto de signos y síntomas que, como dijimos, es aguda, es de rápida instalación, que conlleva riesgo para la vida del paciente y que estos signos y síntomas son secundarios o a una alteración estructural del aparato circulatorio o funcional. Puede ser, cualquiera de estas dos cosas. Vamos a ir viendo que, de acuerdo a esto, que es la etiología, el daño estructural o funcional, también se van presentando distintas clasificaciones. No hay una clasificación. Y van a ver que la Sociedad Argentina de Cardiología, que la Europea o el American College y el American Heart proponen diferentes clasificaciones. Y yo lo que hice fue, tratar de que las veamos estas y juntarlas todas en un solo contexto. La que sí. Bueno, hay varios registros que se han hecho en el mundo desde fines de la década de los 90, principios de los 2000, unos para insuficiencia cardíaca aguda, otros para insuficiencia cardíaca crónica. El más grande que ustedes van a encontrar es el registro ADER, que es un registro americano donde participaron más de unos 240 hospitales con unos 110.000 pacientes. Ahí está, ¿no? Pero igualmente a nivel mundial, la mortalidad en la internación de este síndrome es del orden del 4%. Ustedes van a ver que hay algunos registros que muestran un poquito más, y que la mayor mortalidad está vinculada a una patología en particular, que es la insuficiencia cardíaca en el contexto de la cardiopatía isquémica, del infarto agudo de miocardio. Estos pacientes, una vez que ingresan, uno sabe que entre un 30 y un 50% van a reinternarse en el primer año posterior a esta internación. O sea que fíjense el impacto económico que tiene esta patología en la sociedad, ¿no? Con respecto a la mortalidad, sabemos que el 50% van a estar muertos a los 5 años, los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto cabe un poquito más para los pacientes que tienen fallas históricas, como ahora vamos a ver. Pero, hay un reporte reciente, acá en la Argentina la prevalencia es de aproximadamente... No, ya empezaste. Sí, ¿por qué? No, pues te querías presentar. Yo me presenté y algunos ya me conocen. ¿La conocen a Alfredo Casano? Algunos sí, del hospital, otros no. Médica de la unidad coronaria del hospital de Rivadavia, amiga de muchos años. No tantos, somos muy jóvenes. Sí, pero ¿de qué estamos hablando hoy? Tengo que tener cuidado porque además de ser el jefe de acá es el jefe en el hospital, entonces no le puedo decir cualquier cosa. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, entonces bueno, así le enseño algo. Por supuesto. En la Argentina se calcula que hay más de 600.000 pacientes
portadores de este síndrome. Y que en 8 años, en vez de a 5 años, el 50%, como hay una diferencia se ha visto una diferencia entre el hombre y la mujer, a 8 años se calcula que el 80% de los hombres van a estar muertos y el 70% de las mujeres. Las mujeres nos morimos menos. Pero somos una población que va, digamos, que en el futuro y que ahora estamos viendo, son las que se han apropiado de lo que es la insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica. El mayor porcentaje de estos pacientes son mujeres por varias razones. Primero porque vivimos más y, digamos, con una serie de comorbilidades que ahora las vamos a ver. Bueno, de acuerdo a estos registros que nosotros, como les dije, se han hecho, el registro ADER, que este es el más importante, hubo un registro que se hizo hace no mucho que nosotros participamos, que fue el registro de la Sociedad Europea de Cardiología, el registro nacional de la SAC y otro de los registros que no fue tan importante como el ADER, el Optimize, pero que también tuvo 50.000 pacientes, que es una cifra interesante. Estos todos mostraron cuáles podían ser las variables que podían predecir la mortalidad. Y como ustedes ven, si bien hay algunas, digamos, cosas que difieren, más o menos todas se van repitiendo como signos de mal pronóstico que vamos a ver más adelante. Bueno, la presión arterial sistólica y la función renal, los valores de función renal que están vinculados a lo que es el síndrome cardiorrenal, el BNP de ingreso, que es muy útil y que también es pronóstico, tanto en la fase aguda como en el seguimiento de estos pacientes, la fracción de eyección, que, digamos, los pacientes con disfunción sistólica, o sea, con fracción de eyección deteriorada, como se clasifica ahora la insuficiencia cardíaca, tienen algo más de mortalidad que los pacientes con función sistólica preservada. La edad, bueno, la hipotensión, que es una manifestación hemodinámica en el ingreso como manifestación del shock, esto también tiene que ver con la mortalidad. Los pacientes coronarios, como les dije antes, el síndrome coronario, bueno, el bajo gasto que está vinculado a la insuficiencia renal. Bueno, el registro de la leucocitosis y la hiponatremia. La hiponatremia es un predictor independiente de mortalidad. Y bueno, en el último registro, digamos, los pacientes, como yo les decía, con insuficiencia cardíaca, con función sistólica preservada, son más mujeres y además estos pacientes son más comórbidos, son pacientes, digamos, que digamos, uno lo puede pensar que desde el daño estructural cardíaco, el que tiene disfunción sistólica tiene un corazón más enfermo, pero estos pacientes con función sistólica preservada tienen más comorbilidades, diabéticos, hipertensos, vasculares, obesos. Bueno, la que sigue. Y acá vamos a entrar a la clasificación. Esta es una clasificación muy útil que, digamos, a mí me gusta cuando recibimos un paciente en nuestro servicio, identificar si este paciente es una insuficiencia cardíaca de nuevo. Es muy importante, es este paciente que en este evento debuta, es un paciente, digamos, sin antecedentes de esta patología y que este es su primer episodio. O si es un paciente con insuficiencia cardíaca crónica que por alguna razón se descompensó. Cuando ustedes ven acá, donde dice de nuevo, vemos de vuelta y hablamos otra vez de la falla vascular o de la falla miocárdica, que es lo que vamos a ver a continuación. Con respecto a la presión arterial, esto está en el consenso de la SAC, es un dato. También el normotensivo, hipertensivo y hipotensiva, no me gusta la palabra, pero digamos, nos permite determinar la presión arterial del paciente y esto también, digamos, tiene que ver con la fisiopatología del síndrome que estamos evaluando
y hacia dónde vamos a enfocar la terapéutica, porque la terapéutica no va a ser la misma en un paciente que entra con insuficiencia cardíaca con 150 de sistólica que un paciente que ingresa con 80 de sistólica, ¿verdad? La que sigue. Y bueno, ya vimos esto de si es de novo o crónica descompensada, vimos los parámetros de presión arterial que nos van a orientar hacia, digamos, la terapéutica, hacia dónde pisar la terapéutica, y de lo que estuvimos hablando hasta ahora, que es determinar si la función sistólica está preservada o no está preservada. En esta clasificación, que es la que se utiliza a nivel mundial, esto es del American College, del American Heart, pero es lo mismo para la Sociedad Europea, que son, digamos, el padre y la madre de las guías que nosotros utilizamos para basar en nuestros diagnósticos y tratamientos. Se considera que un paciente tiene función sistólica preservada cuando los valores de FEI son superiores al 40%. O mejor dicho, consideramos que un paciente tiene función sistólica deteriorada cuando su FEI es menor del 40%. ¿Esto es así? ¿Es real? Cuando nosotros hacemos un ecocardiograma y nos dice que el paciente tiene 48% de FEI, ¿es normal o está deteriorada la FEI? Esto es importante que ustedes sepan cuál es la fracción de eyección normal, que la podemos cuantificar por varios métodos, pero el método, digamos, más difundido, porque, digamos, cualquiera tiene un eco bedside, porque no es un método invasivo, es incruento. En 5 minutos yo puedo saber cómo es, cuál es la función sistólica, la fracción de eyección del paciente. Bueno, los valores son 55%. Hay unas, digamos, dentro de las guías de ecocardiografía, en el último consenso de hace 2 años, esto se ha bajado a 53%, 52%. Pero como para que quede como concepto, digamos, un paciente, para tener una FEI normal, tenemos que estar hablando de más del 50%. Eso quiere decir que el volumen sistólico es el 50% del volumen de diástole del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, esta clasificación está hecha en función de los trials. Todo lo que es fármacos han sido ensayados en pacientes en donde el límite de corte es 40%. Entonces, entre el 40 y el 50% queda una franja que acá lo debe decir, que son borderline, que es un grupo intermedio, en donde no han sido incluidos los trials de ningún tipo de fármacos, de device como el CDI o la Resincro, o sea, todos están por debajo del 40 o del 35%. Entonces queda una franja que son pacientes en donde no se ha ensayado, que están ahí entre la función deteriorada y la función conservada. Pero a los fines prácticos, 40 o menos son pacientes con deterioro de la función sistólica. La que sí. Interesante es ver, digamos, en todos los registros, que uno piensa y, digamos, uno conceptualmente, y yo no soy tan vieja, pero tengo unos años, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca pensábamos siempre en un músculo, en un miocardio enfermo con dificultad en la contracción. Y los años fueron pasando y fue apareciendo esto de la función diastólica, que es un concepto bastante nuevo, tiene unas cuantas décadas, pero bastante más moderno, digamos. Pero así todo siempre, digamos, el concepto era que el paciente con insuficiencia cardíaca era un paciente con función sistólica deteriorada. Sin embargo, las internaciones por falla sistólica o por falla diastólica son un 50 y un 50%. En casi todos los registros. En algunos puede haber 55-45. Pero, digamos, de cada 2 pacientes, uno es sistólico y otro es diastólico.
La mortalidad es muy similar, pero difiere las características de la población, que esto era lo que yo me anticipé. Los pacientes con falla diastólica son pacientes más añosos, más mujeres, que tienen que ver con esto que les decía, que es cierto de que se mueren más viejas, nos morimos más viejas, más hipertensos, menos cardiopatía isquémica y tienen más EPOC, más diabetes, o sea, son pacientes más enfermos, más comórbidos. Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Independientemente de que este paciente lo hayamos catalogado como una insuficiencia cardíaca de novo o como una crónica descompensada, cualquiera de estas causas pueden ser el motivo de esta descompensación o de la instalación de este síndrome. La crónica descompensada, la valvulopatía, todas las miocardiopatías, absolutamente todas en sus diferentes tipos, las pericardiopatías, la enfermedad coronaria, en los crónicos o en los hipertensos, por ejemplo, la falta de adherencia al tratamiento. Fíjense que en el registro ADER el 50% de los pacientes eran hipertensos y tenían en el momento de la internación hipertensión arterial, 140-90. La aparición de arritmias o la FA, la prevalencia de la FA en estos pacientes es alta, es mayor del 30%. ¿Cuánto es la prevalencia de la FA en la población? Y en los pacientes entre los 70 y 80 años la prevalencia es un poquito más del 15%. En la insuficiencia cardíaca estamos hablando, en los pacientes cerca de 80 años, ¿no? Es del 16%, 16,7%. No me acuerdo, pero está en ese orden, arriba del 15%. En la insuficiencia cardíaca está la prevalencia de FA es por arriba del 30%. O sea, casi el doble. Otras tanquiarritmias, el tromboembolismo del pulmón, que produce insuficiencia cardíaca derecha. Bueno, los fármacos, el uso de fármacos inotrópicos negativos, como pueden ser ¿cuáles? Hipertenso con disfunción sistólica. A veces lo veo, pero es frecuentemente. Los beta-bloqueantes, los calcio-antagonistas del tipo del diltiazem, o del verapamilo, que tienen, son inotrópicos y cronotrópicos negativos, además del efecto vasodilatador sistémico y pulmonar que tienen. Bueno, el uso de fármacos que retienen agua y sodio, fármacos que generan hipertensión en un hipertenso con un ventrículo rígido, el uso de drogas ilícitas, el alcohol, bueno, los síndromes endocrinos, la miocarditis, patologías del pericardio que ya las habíamos visto, el síndrome aórtico agudo y después, de esto no les voy a hablar porque todos ustedes deben saber mucho más que yo, todo lo que es la sepsis y el compromiso miocárdico de la sepsis. La que sigue. Bueno, Perdón. sí. Bueno, Muchas gracias. No, de nada. Muchísimas gracias. Bueno, esto, digamos, lo que nos muestra acá es un poco, digamos, la fisiopatología del síndrome y esto, digamos, cómo se manifiesta. Por supuesto que la manifestación cardinal de este síndrome es la congestión pulmonar, ya sea por falla vascular o por falla estructural miocárdica. Lo que sí va a diferir es el gasto cardíaco y la presión arterial, ¿no? Pero, digamos, la disnea como manifestación de la congestión pulmonar es la manifestación, digamos, más importante.
De acá lo que podemos, bueno, hay retención de fluidos con redistribución y hay activación, que yo supongo que todos ustedes lo saben, digamos, la caída del filtrado renal, la hipotensión arterial, van a generar la secreción de renina, la activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, ya de por sí la angiotensina es un potente vasoconstrictor que genera vasoconstricción coronaria y a nivel sistémico y pulmonar. Se liberan endotelina, que también tiene un efecto vasoconstrictor. Esto genera, digamos, la secreción de renina angiotensina genera la secreción de aldosterona con retención de agua y sodio. Esta es, digamos, una rama de la activación neurohormonal y no tenemos que olvidarnos de lo que es la activación simpática con la secreción de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, con vasoconstricción, isquemia miocárdica por vasoconstricción coronaria, daño miocárdico. Es un, digamos, un círculo vicioso, un círculo que se retroalimenta y que, digamos, genera congestión pulmonar y retención hidrosalina con retención de fluidos a nivel periférico. La que sigue. Esto que parece, digamos, una pavada, cuando uno se planta ante un paciente con un diagnóstico presuntivo de insuficiencia cardíaca, el síntoma cardinal, como les dije, es la disnea. Uno recibe a un paciente con disnea y poquitos diagnósticos diferenciales. Es cardíaca o vascular, lo que hablábamos recién, o respiratorio. También puede ser que tenga una enfermedad neuromuscular, pero digamos, hay dos etiologías, o la cardiovascular o la respiratoria. Uno se planta delante del paciente y estas 4 cosas que uno puede ver del paciente nos pueden orientar en cómo está el paciente, cómo está su volumen minuto, cómo está su capilar pulmonar, y eso nos puede dar una idea rápida, muy rápida, del tratamiento a instalar. Podemos ver si el paciente está bien perfundido o no. En el caso de estar bien perfundido va a estar normotérmico. El paciente mal perfundido, o sea, un paciente con bajo gasto, está con vasoconstricción, húmedo, frío, lívido. Esto me da un parámetro sin que yo le mida la capilar pulmonar por un catéter o por un ecocardiograma, un parámetro de perfusión. Y con respecto a los RALes, si el paciente está húmedo, o sea que tiene crepitantes, o si está seco, me da un parámetro de presión capilar pulmonar. Rápidamente con esto, yo me puedo orientar fácilmente ante qué tipo de paciente me estoy enfrentando y ya voy pensando cuáles van a ser las intervenciones terapéuticas. La mayoría de los pacientes están calientes y húmedos, quiere decir que tienen falla retrógrada, o sea, tienen RALes, capilar alta, pero con un volumen minuto cardíaco, un índice cardíaco adecuado, están bien perfundidos. Bueno, de acuerdo a estos, bueno, son los signos y los síntomas, de acuerdo a lo que les decía, si la capilar pulmonar está alta o baja, o si el índice cardíaco está alta o baja. Sí. Bueno, mirándolo desde otro lugar, lo que hablábamos anteriormente de la falla vascular o de la falla estructural está más o menos reducido acá, viéndolo desde otros parámetros, ¿no? El daño estructural, que es la pérdida del músculo cardíaco, de la función del músculo cardíaco, la sobrecarga de volumen con aumento de la precarga, bueno, que son pacientes con falla diastólica, con insuficiencia renal, los pacientes valvulares, el hipertiroidismo, la fiebre, el aumento de la poscarga, como son
los hipertensos, que es una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca por falla diastólica, el embolismo del pulmón, y bueno, la disfunción diastólica, digamos, que se ve, también tiene un componente de la hipertensión, pero en la taquicardia o en las enfermedades pericárdicas y en las miocardiopatías, en donde la falla es diastólica o falla la compliance ventricular por enfermedad miocárdica o por constricción pericárdica. La que sí. ¿Dónde están? Sigan. Bueno, esto es para que veamos, digamos, que las manifestaciones hemodinámicas que nosotros no vemos anteceden a los síntomas. Cuando los síntomas aparecen, el paciente ya tiene, digamos, días, a lo mejor, o horas de haber deteriorado su función ventricular o de haber aumentado la poscarga, haber generado un aumento de la presión de fin de diástole de ventrículo con aumento de la presión en la aurícula que se manifiesta como un aumento de la capilar pulmonar, y la disnea, que es el síntoma que lo manifiesta. Seguimos. Bueno, desde el punto de vista del diagnóstico y el tratamiento, todo esto yo creo que ustedes lo saben, lo vamos a repetir rápido. La disnea, como les dije, es el signo cardinal. Es importante en el interrogatorio ver si el paciente tiene, en qué condiciones tiene disnea, si la disnea es de reposo, si la disnea es cuando se moviliza, con cuántas almohadas duerme. Parecen pavadas, pero son importantes en la anamnesis cotidiana. Ver el estado del paciente, si está taquicárdico, taquipneico, si tiene ingurgitación yugular, si tiene tercer o cuarto ruido, si tiene edema, si tiene reflujo hepatoyugular. Evaluar las condiciones de riesgo de acuerdo a todo lo que hablamos, a la edad, a la comorbilidad. Si hay algún factor predisponente que nosotros podamos ver, como isquemia, arritmias, fármacos, que esto lo vamos a ver con algunas de estas cosas con los exámenes complementarios. Y como les dije, bueno, el diagnóstico diferencial y en pensar cuáles son las patologías que, digamos, pueden generar síntomas similares teniendo una etiología en otro sistema y no en el cardiovascular. Seguimos. Bueno, como les dije, el tema de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, y desde el punto de vista del laboratorio, digamos, lo importante y a destacar, para lo que ustedes saben lo que tienen que pedirle a un paciente agudo, porque ustedes están en terapia intensiva, pero desde el punto de vista cardiológico, para nosotros son importantes los biomarcadores, la troponina, fundamentalmente la troponina, y el BNP o el NT-proBNP, que además, como, digamos, además de tener un valor pronóstico y un valor en el seguimiento, pronóstico en el seguimiento, tiene un peso diagnóstico importante. Seguimos. El electro, bueno, de 12 derivaciones, y por supuesto el ecocardio, que nos va a dar mucha información. Pero de todos estos que hablamos, tanto en la SAC, en el Consenso de Insuficiencia Cardíaca, como en la Sociedad Europea y en la Sociedad Americana, tienen, digamos, una indicación clase 1 con un nivel de evidencia C, ¿no? El electro, la placa de tórax, el laboratorio, el ecocardiograma. El monitoreo hemodinámico, ustedes saben, como lo sé yo, que cada vez se utiliza menos y que está reservado para algunos pacientes. Hoy nosotros podemos monitorear hemodinámicamente al paciente sin invadirlo con el ecocardiograma. Lo que pasa que, bueno, que como todos sabemos, el eco es un estudio operador dependiente, hay que saber hacerlo, hay que saber interpretarlo. A veces es más fácil meter un catéter, medir unas horas e irse, y a lo mejor está más al alcance en una unidad crítica que un ecocardio y un operador entrenado. La que sí. Bueno, el manejo de la vía aérea no lo vamos a hablar porque esto, digamos, es más patrimonio de ustedes. Si bien es importante ver el nivel de saturación, el oxígeno que está indicado cuando satura, digamos, la presión arterial de oxígeno es de 60 o menos del 90% de saturación.
desde el punto de vista de la gravedad del paciente y de la necesidad de utilizar ventilación no invasiva o intubarlo, bueno, esto lo van a evaluar ustedes como cualquier otro paciente. En realidad, el paciente llega al edema agudo de pulmón y uno, si no responde con los diuréticos, empieza con la ventilación no invasiva y si no, a veces hay que intubarlo, ¿no? Porque se agota. Seguimos. La placa de tórax. Y bueno, y acá llegamos al tema del BNP o del NT-proBNP, que es muy importante, sobre todo en la guardia. Nosotros no lo usamos en mi hospital y no lo tenemos. Pero es muy importante tanto para hacer, digamos, la inclusión o para descartar. Estos son los valores. Yo en mi consultorio uso NT-proBNP para seguir estos pacientes, porque me da, digamos, cuando tengo dudas si el paciente viene y consulta con disnea, si está, y yo tengo un basal, si está otra vez desarrollando en forma subclínica insuficiencia cardíaca, pero además me permite valorar la respuesta al tratamiento con el descenso de estos niveles. Seguimos. Bueno, esta es la indicación del uso de estos biomarcadores. Fíjense que tiene indicación clase 1A para el diagnóstico o la exclusión de la insuficiencia cardíaca. Y también en el pronóstico y en el seguimiento en forma ambulatoria. Seguimos. Bueno, vamos a ingresar. ¿Quieres preguntar algo? Bueno, vamos a ingresar en el tratamiento farmacológico y, digamos, el fármaco o el primer fármaco en el que pensamos en el tratamiento de esta patología, donde les dije que la manifestación más importante y el signo cardinal es la disnea como manifestación de congestión, son los diuréticos. ¿Qué diuréticos usamos habitualmente? Usamos la furosemida, que es un diurético de ASA, pero no siempre lo usamos solo, porque, digamos, existe lo que se llama la resistencia a los diuréticos en estos pacientes, que no es muy frecuente, pero que tampoco es algo que vemos esporádicamente. Entonces, a veces nos vemos obligados a asociar los diuréticos. Bueno, sabemos que la furo, que es el que nosotros utilizamos, digamos, tiene su acción en el asa de Henle. ¿Qué otros diuréticos utilizamos? Las tiazidas, que se asocian, ahora lo vamos a ver, y los antialdosterónicos, como la eplerenona o la espironolactona, que actúan en el túbulo colector, ¿no? Nosotros inhibidores de la anhidrasa carbónica en esta patología no utilizamos. Seguimos. Bueno, la furosemida, que es por excelencia el diurético de ASA que nosotros utilizamos, que como les dije actúa en el asa ascendente de Henle y bueno, inhibe el transporte de cloro, potasio y sodio. Dentro de los tiazídicos, los pacientes, digamos, internados, lo que más utilizamos es la hidroclorotiazida. Yo utilizo bastante la indapamida en los pacientes, digamos, en consultorio, pero realmente en la unidad coronaria no los utilizamos. Amilorida y treantirene, que tampoco en agudos los usamos, y sí la espironolactona y la eplerenona, que son fármacos que además, nosotros esto no lo vamos a ver, pero que en la insuficiencia cardíaca crónica han demostrado disminuir la mortalidad. O sea, es un fármaco que tiene un peso importante en el crónico conjuntamente con los beta bloqueantes y los CEPA inhibidores. Seguimos. Bueno, los diuréticos producen pérdida de agua y de sodio. Y
digamos, el efecto adverso más importante es la insuficiencia renal o el síndrome cardiorrenal. Y hay mucha discusión con respecto a cuál es la mejor vía de administración o la mejor forma de administración, que es en infusión continua o en bolos. Hay trabajos, digamos, bastantes trabajos con respecto a esto. Y bueno, digamos, la relación entre el uso de infusión continua o de bolos y la aparición del síndrome cardiorrenal realmente no ha sido muy asociada. El síndrome cardiorrenal, ustedes saben que hay 5 tipos de síndrome cardiorrenal, ¿no? Nosotros, digamos, en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda, hablamos del tipo 1, que es la insuficiencia renal en el contexto de la aparición de una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? La definición también es bastante dispar. Hay algunos que postulan que el síndrome cardiorrenal aparece cuando la creatinina aumenta 0,3 miligramos por decilitro, otros hablan de 0,5 miligramos por decilitro, y otros hablan cuando el incremento de la creatinina es mayor del 25% del valor basal que tenía el paciente. Evidentemente estos pacientes que desarrollan este síndrome, que están vinculados al uso de mayor cantidad de diuréticos, son pacientes que estaban más graves, pacientes más comprometidos, con más sobrecarga de volumen, que requirieron un tratamiento más intenso, o sea que habla más de la gravedad del paciente que de la forma de la utilización de los diuréticos. Seguimos. Bueno, esto es un metaanálisis sobre todos los trabajos con furosemida, y realmente no demuestra diferencia en el uso de altas o bajas dosis o el uso de infusión continua o bolos. O sea, no hay ningún tipo de diferencia en ninguna variable, ni siquiera en la evolución. Seguimos. Bueno, estos son trabajos con poquitos pacientes, ¿no? 308 pacientes, y se usaron bolos cada 12 horas o infusión continua. Bajas dosis y altas dosis. La baja dosis se definió, digamos, el equivalente, o sea, la dosis oral que el paciente, estos son crónicos, utilizaban en su domicilio, fueron trasladados a la infusión continua al bolo cada 12 horas. Y dosis altas se definieron como 2 veces y media la utilización de la dosis crónica que tenía el paciente en su casa. Bueno, realmente no hubo diferencias estadísticamente significativas. Los puntos finales primarios fueron la mejoría de los síntomas y el deterioro de la función renal. Seguimos. Este es el DOSE, que también es un trabajo sobre furosemida con altas y bajas dosis y con infusión continua versus bolos. Seguimos. O sea, podríamos decir que no hay diferencia entre el uso de la furosemida en bolos o la infusión continua, en altas o bajas dosis. Pero nos encontramos sí con este problema, que es la aparición de la resistencia a los diuréticos. ¿Cómo definimos resistencia a los diuréticos? Bueno, el paciente que continúa con sobrecarga hídrica a pesar de haber llegado a dosis óptimas de diuréticos, sin mejoría hemodinámica y congestivo, ya sea en forma central o periférica. Bueno, no hay gran evidencia en esto, no hay grandes trials como en otro tipo de fármacos. Yo creo que probablemente también tiene que ver el desarrollo de los trials con el impacto económico de el costo y el impacto de estos fármacos, pero como les decía, cuando uno se encuentra ante un paciente con poca respuesta diurética, las alternativas son aumentar los diuréticos, hacer la infusión continua, que es lo que hacemos habitualmente, la asociación, y después de esto, si el paciente nos resiste,
no responde, nos quedan pocas alternativas. Y una de las alternativas es filtrarlo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales aparece la resistencia? Bueno, pareciera que, digamos, el uso de diuréticos genera un balance negativo de sodio y esto vuelve a generar un gatillo, al caer el filtrado en el túbulo, genera nuevamente un gatillo de la renina aldosterona con retención. Y bueno, se habla de un efecto rebote postdiurético, que esto yo creo que está vinculado no a un efecto rebote, sino que cuando uno suspende la terapia endovenosa, de repente y hace el switch a la vía oral, no lo hace con dosis adecuadas, entonces el paciente vuelve otra vez a la retención hidrosalina. Pero creo que no es estrictamente un rebote, sino que tiene que ver con una dosis inadecuada por vía oral. La que sí. Bueno, la combinación de los diuréticos fundamentalmente tiene que ver con los desequilibrios, la asociación. Los efectos adversos más temidos son los desequilibrios hidroelectrolíticos y el deterioro de la función renal con la aparición del síndrome cardiorrenal. Seguimos. Pero bueno, el paciente está congestivo y uno requiere tomar alguna medida, antes de llegar a lo mejor a la ultrafiltración, que es un método invasivo que tiene complicaciones. Bueno, las tiacidas que, serían dentro de los diuréticos, como efecto diurético, las tiacidas es el que más frecuentemente asociamos con la furosemida. Por el otro lado están los antialdosterónicos que, bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea, bloquean la retención de agua y de sodio, y que en dosis bajas tienen efectos muy beneficiosos en la insuficiencia cardíaca. Bueno, sin duda las tiacidas siguen siendo la sinergia ideal para los diuréticos de ASA, y como les dije anteriormente, hay que tener cuidado con el tema de los desequilibrios hidroelectrolíticos y con la aparición del síndrome cardiorrenal. No hay en ningún trabajo con diuréticos, ni en este ni en ningún otro, evaluación de la mortalidad, son desconocidos. Seguimos. Indicación 2B. Y la asociación 2B. La asociación con mineralocorticoides, la que más se probó por un tiempo de vejez en el mercado es la espironolactona. El trabajo se hizo con dosis altas. Nada avala el uso de dosis como las que se usan en los síndromes acítico-hematosos de otra etiología no cardiológica en estos pacientes. Dosis bajas han demostrado los mismos resultados con muchos menores efectos adversos. O sea, nada nos avala el uso de dosis altas de espironolactona. Seguimos. Nosotros normalmente titulamos 12,5 o 25 miligramos y pocos pacientes los tenemos con 50 miligramos. Seguimos. Bueno, y por último, cuando ustedes lean las guías de consenso de insuficiencia cardíaca aguda, tanto de la europea como de la americana, van a ver que la dopamina reserva como inotrópico, nosotros prácticamente es una droga que no la utilizamos. Sé que hay una tendencia también en los pacientes con patología de terapia intensiva de no utilizarla, pero sí figura como coadyuvante en estos pacientes que tienen resistencia a los diuréticos a bajas dosis, a dosis dopaminérgicas. Y bueno, nosotros lo seguimos usando y tiene una indicación clase 2. No me acuerdo si 2A o 2B en las guías, pero está nombrada. Seguimos. Como dijimos al principio, de acuerdo
la evaluación del paciente y a la evaluación clínica y al estatus hemodinámico del paciente, vamos a utilizar o no vasodilatadores. Por supuesto que vasodilatadores en pacientes que estén hipotensos no los vamos a poder utilizar. Vamos a utilizarlo en pacientes que estén normo o hipertensos. Fundamentalmente en los cuadros de insuficiencia cardíaca por falla vascular no miocárdica, donde les explicaba que la causa más importante es la hipertensión arterial, o sea, son pacientes sin disfunción sistólica, la mayoría, con falla diastólica, y la insuficiencia cardíaca aparece en el contexto de la hipertensión arterial. La nitroglicerina y el nitroprusiato de sodio, que ustedes los conocen y que no creo que tengamos que hablar de las dosis y de los mecanismos de acción. La nitroglicerina es un vasodilatador, rápidamente lo decimos, fundamentalmente de tipo venoso, y el nitroprusiato es un potente vasodilatador arterial. Por toxicidad, pensemos que estos pacientes muchos tienen patología o enfermedad renal crónica por el tema de la toxicidad, preferimos utilizar la nitroglicerina e iniciar, si tenemos que usar un vasodilatador, la nitroglicerina, y evaluar si el paciente no responde, usar el nitroprusiato de sodio. Hay un montón de fármacos que, digamos, yo acá no los puse porque entraríamos en lo que es la emergencia hipertensiva, como son el labetalol, alfa y beta bloqueantes, o los beta bloqueantes puros, o la hidralazina, porque, digamos, preferí centrarme en la insuficiencia cardíaca y dejar estos fármacos para cuando vean emergencia hipertensiva. El nesseritide y la serelaxina, que no sé si ustedes los escucharon o han leído algo referente a ellos, son fármacos bastante nuevos. Hay algunos trials que se han llevado adelante con ellos. El nesseritide es un péptido natriurético recombinante, es un potente vasodilatador con, digamos, con un efecto natriurético importante. No ha demostrado, no solo no ha tenido, digamos, no ha demostrado beneficios, sino que ha demostrado, si bien el aumento de la mortalidad ha sido discutido y no ha sido significativo desde el punto de vista estadístico, sí mayor hipotensión y mayor síndrome cardiorrenal en los pacientes en los que se ha utilizado. Y la serelaxina, que es, digamos, una forma recombinante de la relaxina, que es un péptido con poderosa, digamos, con vasodilatador. Hay un trabajo que es el RELAX, insuficiencia cardíaca, que tampoco ha demostrado ningún beneficio y sí ha demostrado hipotensión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, taquicardia refleja. O sea que son dos fármacos que no se están utilizando. Hay trials en camino, pero que no han demostrado beneficios. Seguimos. Bueno, este es el trabajo de uno de los trabajos de nesseritide, que lo único que demostró es, si bien no significativo, una tendencia a menos hospitalización y muerte a los 180 días, pero que no fue estadísticamente significativo. Seguimos. Bueno, se hizo un trabajo también con dopamina versus nesseritide, digamos, tampoco fue estadísticamente significativo, como ven las P. Seguimos. Como para que ustedes tengan idea, seguimos. Este es el RELAX del que les hablé, 1100 pacientes, iguales resultados, nada. Mejoría de la disnea 5 días, van a leer, muy subjetivo la evaluación de la disnea. Seguimos. Y bueno, y vamos a entrar en los sinotrópicos. Digamos que si bien ustedes deben tener manejo de estos fármacos, hay algunos fármacos como el levosimendan que se usan pura y exclusivamente en la insuficiencia cardíaca con función sistólica deteriorada, y que es un fármaco realmente que cambia la evolución de algunos pacientes que no
no responden a los inotrópicos convencionales, ¿no? Esas son la indicación de acuerdo a las guías. ¿En qué pacientes vamos a usar inotrópicos? ¿Se acuerdan que, digamos, hablamos de la clasificación? Cuando hablamos de la clasificación hablamos de si el paciente estaba frío o caliente y húmedo o seco. En principio y como criterio, que si bien no siempre es así, a los pacientes en los que vamos a usar inotrópicos son pacientes con falla sistólica y en pacientes que estén con un índice cardíaco bajo o mal perfundidos, ¿verdad? Estos son los pacientes que se van a beneficiar con la utilización de inotrópicos. Seguimos. Como les dije, ¿no? Me imagino. Bueno, como les dije, yo soy de la época que usábamos con el doctor Deza en la terapia intensiva la dopamina, era el inotrópico por excelencia. El inotrópico por excelencia. Hay muchos trabajos, digamos, y uno muy grande, que es el que vamos a ver ahora, que las conclusiones en el uso de la dopamina, o sea, la población es tan heterogénea porque se utiliza, digamos, se ha utilizado en shock, en pacientes con shock de patologías muy disímiles, desde la sepsis a la insuficiencia cardíaca, pasando por, digamos, por el shock hipovolémico. O sea, todas las conclusiones no son satisfactorias, pero hay algunos trabajos, que no sé si ustedes los han leído, en donde dice que el uso de la dopamina hoy en el mundo se considera medicina de mala calidad, ¿no? O sea, bad medicine. Bueno, sabemos que tiene niveles distintos de acción de acuerdo a la dosis, que tiene efecto dopaminérgico a nivel renal y que tiene efecto beta a nivel cardíaco y efecto alfa a nivel periférico. ¿Sí? No me acuerdo. Diuréticos solos y diuréticos con dopamina. Este es lo que hablábamos anteriormente. Pareciera haber una leve tendencia pero la dopamina en este trabajo está utilizada a dosis dopaminérgicas, no como inotrópico. Y pareciera haber una tendencia en favor de los pacientes, a favor de los pacientes que fueron tratados con diuréticos y baja dosis de dopamina, con efecto dopaminérgico sobre aquellos que solo recibieron furosemida. Pero está mal puesto acá, porque no está usado en dosis inotrópicas. Y son... diuresis horaria, no, seguimos, no. Bueno, esto es lo que yo les contaba, Bad Medicine. Este es un metaanálisis de 15 estudios, 850 pacientes. No es un gran número de pacientes, ¿no? Se usa la dopamina en bajas dosis, como les decía, dosis dopaminérgica. Este metaanálisis lo que tiene, como les contaba recién, es que el criterio de inclusión de los pacientes son con patologías tan diversas que la conclusión tampoco es muy fuerte, no tiene mucha firmeza científica, porque son poco comparables los pacientes. Lo que sí concluye es que no disminuye la mortalidad, ni el requerimiento de diálisis, ni la insuficiencia renal, que aumenta la renina, que genera tolerancia y que, bueno, hay una afectación endocrina o inmune. Es un trabajo del año 2003 y después de esto realmente no ha habido trabajos con dopamina. Seguimos. Este es el que yo les decía del que hablábamos,
de Baker con el tema del shock. Pero cuando ustedes ven la población, es interesante el número porque son 2.000 pacientes, pero ustedes cuando ven la población, seguimos, fíjense, nada, es la Biblia y el calefón. O sea, es difícil evaluarlo como inotrópico en pacientes cardiológicos cuando los únicos trabajos grandes que hay están hechos, digamos, con población muy dispar. Sí. Para nosotros la dopamina es un inotrópico que no utilizamos, o sea, es una droga que no utilizamos como inotrópico. En ningún paciente dentro de nuestro servicio. Y a veces alguno lo usa, pero en la guardia aparece, nosotros lo rotamos rápidamente. Seguimos. Este es el trabajo de la dopamina. Seguimos. Bueno, ven, no hubo diferencias en la muerte en los diferentes grupos de pacientes. Acá trataron dopamina más noradrenalina, pero también, bueno, son pacientes con shock cardiogénico de múltiples etiologías. Seguimos. Bueno, sí vamos a entrar a lo que son los inotrópicos nuestros del día a día, que es la dobutamina. Hay algunas cosas que tenemos que saber cuando vamos a utilizar inotrópicos en un paciente con insuficiencia cardíaca. Importante saber si el paciente está tratado con beta bloqueantes o no. Porque si es un crónico que usa beta bloqueantes o es un agudo que toma beta bloqueantes porque es hipertenso o es un paciente que hace insuficiencia cardíaca en el contexto de un síndrome coronario agudo que fue tratado con beta bloqueantes, nosotros debemos saber que la dobutamina, por su mecanismo de acción, digamos, no tendría un efecto inmediato y tendríamos, digamos, un efecto más retardado o más lento porque están los receptores beta bloqueados por el beta bloqueante, ¿verdad? Nosotros acá por un tema de costos, los crónicos descompensados que vienen tratados con beta bloqueantes, igualmente en un inicio los tratamos con dobutamina, porque la otra droga, ¿cuál sería? El levosimendan. Pero el costo del levosimendan, de una ampolla de levosimendan, la última vez, no sé si vos sabes, Martín, pero la última vez que nosotros pedimos que se compraran, estaban en cerca de 6 a 8 mil pesos la ampolla, depende. Contra una ampolla de dobutamina que sale, no sé, 500 pesos, 300 pesos. Pero si uno de fada, más barato, si uno es estricto, el paciente con beta bloqueantes, y sobre todo si recibe dosis interesantes de beta bloqueantes, no va a tener una buena respuesta, no debiera tener una respuesta rápida ante el uso de la dobutamina. Bueno, es una agonista beta, tiene efecto inotrópico y cronotrópico positivo y tiene, digamos, un mecanismo periférico diferente de otros inotrópicos, como por ejemplo la dopamina, que no solo es un vasodilatador pulmonar, no solo baja las resistencias pulmonares, sino que además baja las resistencias periféricas, ¿no? Eso ustedes lo sabían. Por eso hay que titularla cuando lo utilizamos en el paciente con insuficiencia cardíaca, porque una de las cosas que puede provocar es hipotensión. La realidad que la mejora del volumen minuto por el efecto inotrópico positivo que tiene, compensa la caída de las resistencias sistémicas y, contrariamente a lo que uno podría pensar, el paciente mejora la perfusión, mejorando el índice cardíaco, mejora la presión arterial. Bueno, la dosis es de 2 a 20 gramos kilo minuto. Normalmente nosotros
sí, o yo, qué sé yo, nosotros, yo, a lo largo de mi vida médica, empiezo a titularla con 2,5 gamas kilominuto, subo a 5 gamas y de 5 a 7,5. A veces uno llega a 10 gamas, en otro momento, en pacientes internados, uno podía aumentar la titulación de esta droga porque no tenía alternativas. Hoy realmente, si el paciente requiere efecto vasopresor, yo lo asocio a otro fármaco y uso entre 5 y 10 gamas kilominuto con su efecto inotrópico, que es lo que me interesa. Si el paciente es hipotenso, es un paciente que tiene difusión sistólica, yo lo puedo asociar con Nora, dobutamina Nora, que es algo que utilizamos muy frecuentemente. Bueno, es lo que les dije. En pacientes tratados con beta-bloqueantes se debe incrementar la dosis, lo que aumenta la aparición de arritmias. No sería de elección, pero es lo que utilizamos. La bibliografía dice que no sería de elección, pero es lo que se utiliza en todos lados. Bueno, efectos adversos, arritmias, aumento del consumo de oxígeno, injuria, taquifilaxia, aumento de la mortalidad. No se sabe si aumenta la mortalidad. La que sigue. La mirrinona es un fármaco que, digamos, tuvo un momento de auge. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa, es inotrópico y también tiene un efecto vasodilatador periférico y pulmonar. También, al igual que el levosimendan, se puede utilizar un bolo que muchas veces genera hipotensión, por eso trata de no utilizarse. Puede utilizarse en pacientes tratados con beta-bloqueantes. Y en pacientes con cardiopatía isquémica y requerimientos de inotrópicos, esta droga demostró aumentar la mortalidad. O sea, tuvo una diferencia estadísticamente significativa en el aumento de la mortalidad. O sea, que estaría reservada para pacientes no coronarios. Seguimos. Bueno, este es el trabajo de la mirrinona, 78 centros, casi 1000 pacientes, 65 años, clase funcional 3-4, una FED, la fracción de eyección media era de 23%, quiere decir que debería haber pacientes con 15%, ¿no? De FED. Y la realidad es que se probó contra el placebo, lo cual es porque son pacientes sin requerimiento de inotrópicos. O sea, no es que pacientes que requerían inotrópicos no se los dieran. Y bueno, tuvo la aparición de efectos adversos, como dijimos, que son la taquicardia y la hipotensión arterial, estadísticamente significativa. No, digamos, para mí es bastante cuestionable el trabajo, porque yo me pregunto, ¿por qué uso un inotrópico en un paciente que no tiene requerimiento de inotrópicos? Y a veces ustedes, no sé si alguno va a hacer cardiología, pero se van a encontrar con pacientes, sobre todo en las reinternaciones de los crónicos, que son pacientes que llegan encharcados, pero encharcados, bueno, acá está el doctor que está rotando por mi servicio, el paciente que en una semana perdió 16 litros y medio de líquido. O sea, hizo un balance negativo de 16.500 mililitros. O sea, pacientes que vienen francamente, sobre todo población hospitalaria, estamos hablando, que no es lo mismo que si uno está en el diagnóstico o en la Suiza, es otra población. A veces uno ve a este paciente, digamos, es una bola de agua, está calentito, está con una presión de 100, 110, bien perfundido. O sea, es un paciente que está caliente. Por lo tanto, su índice cardíaco es adecuado, está bien perfundido, tipo con muchas internaciones, que a lo mejor uno podría decir que este paciente
no requiere inotrópicos. Entonces uno se juega y dice, ¿qué le hago? Diurético. Estos son pacientes que tienen falla biventricular, en donde cuando el ventrículo derecho falla, predominan los signos de falla derecha sobre los síntomas de falla izquierda, porque cuando el ventrículo derecho es un ventrículo competente, el aumento de la presión en la aurícula izquierda se traduce en un aumento de la capilar pulmonar. Pero cuando el ventrículo derecho falla, la capilar baja, cuando la falla es biventricular. ¿Y acá qué aparece? Aparece la hepatomegalia, el edema de miembros inferiores, la citis, el reflujo hepatoyugular. Entonces, uno este paciente lo ve caliente y dice, este paciente no requiere inotrópicos. Le hace diuréticos y el primer día orina bien y el segundo más o menos. Y sabemos que ese paciente lo tocamos con inotrópicos, con bajas dosis de diuréticos y rápidamente va a mejorar, digamos, toda la congestión periférica y va a aumentar su diuresis y va a resolver más rápido el cuadro de insuficiencia cardíaca con menos días de internación. Entonces, por eso yo digo, estos son pacientes sin requerimiento inotrópico, con falla sistólica, que bueno, que a lo mejor estarían dentro de este grupo del que yo les acabo de contar. Están re aburridos. Los veo algunos que se duermen. A mí me da pena por ustedes. ¿Les parece que podemos discutir algo como para que se les haga más entretenido? El corazón es aburrido, ¿no? Para ustedes que hacen terapia intensiva. Yo sé, porque desde la facultad, el que no va a hacer cardiología odia el electro, el corazón, la presión capilar, todo. Pero el tema es que los pacientes, yo discuto esto todos los días con mi jefe, porque los pacientes vienen comórbidos. Entonces, mis pacientes tienen insuficiencia cardíaca, son diabéticos, tienen EPOC, son asmáticos, ¿entendés? Entonces, uno tiene que saber que, ¿viste? Yo no soy una experta, pero tengo que saber qué le voy a hacer al EPOC o al diabético. Entonces, para ustedes, el séptico, que va a tener afectación cardíaca, es importante que pues yo les digo que los veo que están fusilados del aburrimiento. Yo a lo mejor soy muy aburrida o ellos detestan el corazón como todos los intensivistas, ¿entendés? Si hay alguna forma, algo que quieran que discutamos que se les haga un poco más ameno. La realidad es que si no vemos en dónde se basa la evidencia del tratamiento farmacológico, que no es porque yo vengo y les digo que usemos dobutamina, es porque hay evidencia y por lo menos tener un repaso de cuáles son los trabajos para que ustedes puedan leerlos, ¿no? Yo lo armo como un posgrado, ¿no? Pregrado, en donde voy a explicar la fisiología de cada fármaco, por eso me imagino que ya todos lo sabemos, ¿no? Lo que es cierto que a pesar de ser drogas que se usan hace muchos años, muchos años, y se usan todos los días. Todos los días. No hay gran cantidad de trabajos. Hay trabajos, por ejemplo, del levosimendan, hay un montón de trabajos. Yo creo varias cosas con respecto a eso. Los trabajos son de poca casuística. Yo creo que son drogas baratas. Sí, por eso no les entiendo. Son drogas de mucho tiempo, que tienen mucho tiempo en el mercado y que volver sobre eso no es rentable para el laboratorio. No, pero hay un desafío que es que próximamente se va a dilucidar dentro de 4 o 5 años cuál es la mejor droga vasoactiva en el shock. Ya hay trabajos, la Universidad de Chicago está desarrollando un trabajo, van por pacientes 1-200 más o menos. ¿Pero qué usan? Y es muy interesante el protocolo. Primero, no sé, los que están en la Critical Care, los que reciben la Critical Care, hay una Connection, la revista, aparece el Tollbooks para inotrópicos, para drogas vasoactivas. Y hoy en día se está trabajando en lo que sean receptores. Cuando vos hablas de dobutamina, hablas de beta. Cuando hablas de dopamina, hablas de beta y alfa. Cuando hablas de noradrenalina, hablas de mucho alfa
y un poco de beta. Por eso cuando les digo dobutamina, les digo, si toma acá hay beta una bloqueantes, parte ojo. que en Latinoamérica no se le da mucha pelota, que hay otras drogas que son tan buenas como la noradrenalina, que son la fenilefrina, que es el típico alzatén, los que trabajan en la torre me han visto usarla. Los La fenilefrina anestesiólogos la usan muchísimo y Es tiene la que usan solamente el anestesiólogo. efecto alfa. Después, la adrenalina, eso de que ay, no tengo noradrenalina, me toca ir a la terapia. No, flaco, usar adrenalina, ¿por qué? Porque los trabajos demostraron que es exactamente lo mismo. Luego tenés que calcularle la dosis. En definitiva es lo mismo la adrenalina y la Exactamente, es noradrenalina. alfa, beta. Y después, si no quieren usar alfa y no quieren usar beta, tienen la vasopresina, que es vasopresina, que actúa sobre otros receptores totalmente diferentes, que son, vos fíjate, la vasopresina, que es la droga de segunda elección, ¿en qué? En la sepsis. ¿Y quién lo dice? La guía, la campaña de sepsis. ¿La primera droga cuál es? Nora. ¿La nora o la dobuta? Pero Como droga inotrópica. Creo que es la dobuta, la primera. La dobuta. La nora tiene algo. Es vasopresor. En realidad la Claro. nora y la adrenalina son drogas. ¿Saben por qué? Porque Vasopresor. tienen efecto beta. Y lo que se está viendo, lo que produce daño, es el efecto beta. Entonces le están escapando, digamos, la gente que está muy en el tema, le está escapando al efecto beta usando otras drogas. Otra de las cosas que no tenemos acá en Argentina, yo no sé en sus países, acá no se conoce límite de dosis. Acá le meten cualquier dosis. Empiezan a subir, y siguen subiendo, suben, cuando en otros países más serios, cuando llegan a una dosis, por ejemplo, de noradrenalina de 0,5 gramos kilo peso, pasan a un segundo fármaco. Puede ser También la hay que ver qué noradrenalina, la tenés para salir fenilefrina, al y paciente. lo que ustedes quieran. Y si no quieren meter más efecto beta, usás la vasopresina. Por ahí va la cosa, pero todavía no se sabe nada. 5 años más, 4 años más. La realidad es que hoy esto es lo que usan. nosotros usamos. Depende, en la vasoplegia, vaso, feni, primera elección. Vaso, Y feni. fíjense, No tiene. es lo que no hemos charlado. ¿En dónde? En el ICO, En el ICO. ¿En dónde estás vos? ¿En la UCO? en la RECU. Ah, en la RECU. Interesante, bueno, ellos usan, ¿por qué usas el vaso? Para no darle arritmia, decalizarlo y FA, el 50% de FA. Claro, La vasopresor puro. Debo supresor usan puro. Para sacarlo al agudo, el bajo gasto ya al tercer día, porque en agudo nos da hipotensión y nos da el efecto a largo plazo, en el agudo. Después del segundo o tercer día usamos y le va bien. ¿sí? Después del segundo o tercer día usan. Leosmendán, del Por shock eso. agudo, ¿no? Sí, Usamos sí. mucho Milry. Lo butan muy poco en la RECU, mucho ¿Ustedes Milry. usan milrinona? Sí, por eventos beta bloqueados. Nosotros usamos como directamente. Bueno, eso es lo que te digo. Nosotros, por ejemplo, en el hospital no tenemos milrinona. Y la realidad es que eso es lo que te iba a decir. Uno termina usando lo que dispone. Entonces, si uno lee la bibliografía y entiende la fisiología del fármaco, se da cuenta que, digamos, en un paciente beta bloqueado no tenés que usar dobutamina. Porque la realidad es que vas a requerir dosis mucho más altas y te vas a exponer a los efectos adversos. Pero nosotros no tenemos. Y tenemos esto del levosimendan. O sea, nosotros para usar levosimendan, que lo usamos en los pacientes que no salen con dobuta, ¿entendés? El tipo que se queda crónico, con requerimiento, altas dosis, no lo podemos sacar, tenemos que mandar a comprar por emergencia las ampollas de levosimendan. ¿Entendés? O sea, tenemos, eso es una realidad también. Uno utiliza el recurso. No, O sea, el tema es que eso para los que trabajan en hospitales públicos. depende de emergencia. Depende de lo que pidan. O sea, el erario público es rico. O sea, hay plata para comprar levosimendan. Sí que hay, y se Hay pide. plata. Es cuestión, lo que pasa es que nadie lo pide. Está bien, Martín, pero nosotros, la población que tenemos en el hospital,
Yo Bueno, quiero sí, que vos que veas costo cuando efectividad. entras y tenés las 5 camas con 5 tipos goteados con levosimendan. No me digas que No, eso se va a tampoco lo poner haría. contento. No, el por director. supuesto, no, tampoco. La hay que realidad tirar la es esa, plata. usamos Mobuta, bueno, y si el paciente no responde, pasamos al Evo. Eso es lo que... ¿Ustedes en coronarios usan la mirrinona? Sí, más coronario más duro. Más Mobuta, ¿no? Sí. La falla BD. Y porque en la falla En del la falla ventrículo de derecho, derecho, claro. Sí. Bueno, seguimos. Bueno, y acá llegamos al levosimendan. Bueno, el levosimendan es de los inotrópicos, tal vez el más moderno. Es un sensibilizante del calcio, pero también tiene un efecto como inhibidor de la fosfodiesterasa, o sea, no tiene, digamos, un único mecanismo de acción. Es un vasodilatador sistémico y pulmonar. Uno de los efectos, digamos, adversos es la hipotensión. Y bueno, aumenta el gasto cardíaco, el volumen sistólico con caída de las resistencias pulmonares y sistémicas. Tiene un efecto, digamos, luego de la infusión tiene un efecto residual de 10 días si hay alguna bibliografía que digamos, extiende este periodo hasta los 20 días. Y no compite, como no actúa sobre los receptores beta, no compite por estos receptores, por lo tanto, es la droga de elección en los pacientes que, como les dije, reciben beta bloqueantes. Digamos, se administra con un bolo y una infusión, pero hay algunas, digamos, cuidados que uno debe tener y entre ellos es, digamos, la taquicardia del paciente y la hipotensión arterial que uno lo puede empeorar. Y a veces ante esta situación uno sacrifica el bolo y directamente inicia la infusión. No vamos a hablar de las dosis que están en todos lados, seguimos. Hay varios trabajos sobre el levosimendan. Bueno, la mayoría son de menos de 1000 pacientes, algunos con menos. La realidad es que lo vemos rápidamente. Yo sé que están medio aburridos, pero veámoslo. El Lido, que fue el primer trabajo, 200 pacientes. Bueno, hemodinámicamente estos pacientes, bueno, por supuesto se valoraron en forma invasiva, aumentó el gasto cardíaco, bajó la capilar, y la mortalidad siempre es esto de que leve a favor del levosimendan a los 30 días. Ahora vamos a ver un metaanálisis que es más interesante que esto. El Survive, que es un trabajo publicado en el año 2007, también levosimendan versus dobuta. Miren la dosis de la dobuta de 5 a 40 gamas. No dio, digamos, no fue significativa la mortalidad. Sí los cambios en el BNP, esto que les decía, muerte, hipotensión, o sea, efectos adversos similares. Siempre fueron excluidos los pacientes, como yo les decía, con hipotensión arterial, o sea, sistólica menor de 90, y taquicardia, frecuencias cardíacas mayor de 120 o 130 por minuto. Seguimos. Bueno, esto es versus placebo. Hay 3 trabajos más, pero vamos a ir al metaanálisis que me parece lo más interesante. Seguimos. Bueno, 45 estudios, 17 multicéntricos, una cantidad de pacientes interesantes, 5.400, 23 con insuficiencia cardíaca derecha pura, el resto en cirugía, sepsis, intervencionismo y vascular. En 36 de estos trabajos se usó bolo de 3 a 36 gamas, en 32 se mantuvo la infusión post-bolo de 0,05 a 0,6 gamas. Y fíjense,
estadísticamente significativa fue la mortalidad versus Dobuta. ¿Y qué más? Esta la hice yo y me quedó con bolo sin bolo. Pásamela que sigue. Ya no fuimos de droga. A ver, anda para atrás. Me parece que me quedó alguna síntoma. Anda para atrás. Sí, bueno. ¿Es costo efectiva la leucimendal? Y sí, nosotros, digamos, dio leve a favor del levocimendal, leve en mortalidad, y realmente yo la experiencia que tengo en estos años ha sido muy efectiva. Yo trato crónicos, agudos pocos. En el servicio nuestro la mayoría son crónicos, tenemos un nivel de crónicos muy importantes, con muchas reinternaciones, y realmente es efectivo. Muerte, reinternación, empeoramiento de sustitución, procedimiento a 6 meses, leve a favor del levocimendal, con una estadísticamente significativa. Bueno, seguimos. No tengo ninguna experiencia en el tolvaptan, que es un inhibidor de los receptores de vasopresina, o sea que, digamos, lo que hace es inhibir el efecto de retención de agua y sodio de la vasopresina. Pareciera que en pacientes hospitalizados, según las conclusiones de este trabajo, no tiene ningún efecto sobre la mortalidad o la morbilidad. ¿Ustedes usan en el ICVA, tienen tolvaptan? No. Los americanos tienen algunos trabajos, pero digamos, Están empezando acá, a usarlo más. ¿cómo? Los americanos están empezando a usar más Acá no está la para droga secar en a el los país. pacientes. No sé, No para sé. la droga, pero no se usa. No. Directamente el tolvaptan no se usa. Seguimos. Bueno, esto es todo lo que vimos de las recomendaciones. Seguimos. Bueno, y por último, hay dos cosas más que dan vueltas, que uno es la ultrafiltración, el paciente que, digamos, que no responde. O sea, paciente que no responde a la estrategia convencional, que sigue el congestivo, una de las alternativas es filtrarlo. La realidad es que los trabajos lo que demuestran es que, digamos, tenemos mayor tasa de complicaciones por el método en sí mismo, y está estrictamente reservados a los pacientes que no responden a la terapéutica convencional. Y la otra cosa que digamos, que se está postulando y que yo tengo cero experiencia y que nunca lo hice, fue la asociación en pacientes que, digamos, que no responden a los diuréticos, el uso de solución salina hipertónica asociada con diuréticos. Que realmente yo no lo usé nunca, no tengo cero experiencia. Seguimos. Es medio peligroso. Seguimos. Se hacen pequeñas sobrecargas de... Acá está, solución salina. Parecía ser una alternativa. No, es muy experimental.
Y realmente en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica y con, digamos, retención hidrosalina, requiere algo de valentía hacerle solución hipertónica más diuréticos. Pero es lo último que encontré en la bibliografía y quise que supieran que es una, digamos, una alternativa que está en estudio y que todavía no hay nada firme que avale su uso. Seguimos. Seguimos. Bueno, ¿ves? Esto fue publicado en el 2014, pero bueno, 1000 pacientes y la verdad da cierto temor. Seguimos. Esto es un diagrama de flujo. Seguimos. Pero ¿es para hipertónica, para insuficiencia cardíaca global o para la derecha? No, la insuficiencia cardíaca izquierda. No, a la derecha, digamos, está bien el volumen, pero no el hipertónico. Bueno, estas son, digamos, la comparación de las sociedades con respecto a la indicación de las distintas terapias. Bueno, nosotros no hablamos del oxígeno, ni de los opiáceos, ni cosas muy generales que son del manejo del intensivista. Bueno, los diuréticos, como le dije, es indicación clase 1, y fíjense que ellos, los antagonistas de los receptores de la vasopresina, los tienen y los están usando. Nosotros acá no, los vasodilatadores tienen todos indicación 2, el neseritide, ellos, digamos, lo han desarrollado y lo han manejado en trials, también es indicación 2 B. Y bueno, la discusión de los, no hablamos de la tromboprofilaxis, porque bueno, me parece que eso ustedes lo tienen más que sobreentendido, y el tema del shock que lo van a dar en otra clase, la que siga. Bueno, ¿qué dicen las guías con respecto a este síndrome? Digamos, hay toda una segunda parte de la insuficiencia cardíaca aguda, que es el paciente que entra en shock, que no responde y que va a requerir algún otro tipo de terapia, como la asistencia circulatoria o eventualmente el trasplante, que es lo que van a ver en otra clase, ¿no? ¿Cuándo deberíamos darle al paciente el alta? Cuando el paciente esté euvolémico, bastante y con función renal estable durante un periodo, digamos, de mínimo 24 horas. Pero es muy difícil decir cuánto el paciente está euvolémico, por lo menos que no tenga signos manifiestos de congestión. Bueno, a ver si me quieren preguntar algo, ahora que nos despertamos un poco. ¿Quién usa ¿Todo una arreglado? filtración para secar a los pacientes? ¿Nadie? ¿Alguien tiene acceso rápido a la filtración, a la hemodiálisis? Sí, a nosotros nos pasa, en un renal, que muchas veces tenemos que llamar para que lo filtren. El tipo está prácticamente en edema agudo de pulmón, sin respuesta al diurético. Digamos, pero como opción de primera línea, No, es muy cruento. claro, es cruento, tiene todas las complicaciones del método y bueno, no la disponibilidad, ¿verdad? ¿Está todo re claro? ¿No quieren preguntar nada? Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, les preguntarás en el examen.